Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor en este nuevo día por poder disfrutar esta meditación de las Escrituras. Vamos a leer los capítulos del 36 al 39 del libro de Isaías. Podríamos decir que en esta sección Isaías cierra una primera parte del libro, la cual hacía referencia continuamente a estas advertencias de juicio, especialmente la relación de Asiria con la nación. Al mismo tiempo, pasará a ser una especie de introducción a una nueva historia. Esta hace referencia a Babilonia. Y cuando lleguemos al capítulo 36 nos vamos a encontrar con un relato que nos va a sonar muy familiar para los que hemos venido leyendo la Biblia de forma sistemática. Y esto es porque los capítulos del 36 al 39, es decir, lo que vamos a leer el día de hoy, son muy parecidos a lo que ya nosotros leímos en Segunda de Reyes, capítulos del 18 al 20. La estrategia de la campaña siria parecía ser aislar y sitiar a Jerusalén para poder después tomarla. Sennacherib capturó las ciudades fortificadas de Judá y estableció su campamento cerca de Laquis, al suroeste de Jerusalén. El segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, nos narra el mensaje que le envió Ezequías a Sennacherib. Él le dice: he pecado, retírate de mi país y aceptaré todo lo que me impongas. Como resultado de las negociaciones del rey judío, se le pagó un gran tributo a los asirios. Toda la plata del templo, todos los tesoros del palacio real fueron enviados a Laquis, donde se encontraba Sennacherib. Ezequías llegó incluso a quitar el oro que recubría las puertas y quiciales de la casa de Dios, y también lo envió al rey asirio. Pero el único resultado de este pago fue que Ezequías y Jerusalén se empobrecieron, y los asirios no cumplieron con lo pactado, sino que continuaron con su intención de conquistar la nación. Desde Laquis, Sennacherib envió al jefe de sus tropas y un gran ejército hacia Jerusalén, y pese al gran pago que hizo Ezequías, había llegado el momento en el cual la campaña se concentraría en la ciudad principal, y por eso estos asirios continuarían con su intento de conquista. Nosotros vimos antes cómo el rey Acaz había dependido de Asiria para defender a Jerusalén contra las fuerzas combinadas de Israel y de Aram. El tiempo había optado por él también había optado por no confiar en el Señor, sino que buscar la ayuda del que ahora es su enemigo. Por desgracia, esa decisión con el paso del tiempo condujo a la presente invasión. En los 30 años que transcurrieron desde entonces, Asiria había crecido en poder y también en agresividad. Si en aquellos días había sido una aliada, ahora era una peligrosa amenaza. Acaz Acaz les había abierto la puerta y de hecho les había allanado el camino a Sennacherib para poder invadir la nación. Cuando el comandante asirio se detuvo en el mismo sitio donde Isaías ahora estaba hablando, perdón, cuando el comandante asirio se detuvo en el mismo sitio donde Isaías le había hablado a Acaz, llegaron a su conclusión una serie de acontecimientos que Dios había predicho a través de su profeta. Estos acontecimientos vemos que han ocurrido tal y como se había pronosticado y que nosotros ya leímos en el capítulo 7 de este mismo libro. El comandante asirio encargado de llevar el mensaje de amenaza es llamado Rapsacés, lo cual se especula que corresponde más a un cargo que tenía esta persona. Y amenaza con un mensaje directo, contundente, pero también muy arrogante, que al mismo tiempo, dentro de todo lo que decía, había unas pequeñas gotas de verdad. Aunque no podía comprender el poder de Dios, este describía una situación militar con exactitud. Observó su desesperada condición con toda claridad, pero jamás pudo ver lo que Dios tenía preparado. Este no comprendía el poder de Dios, ya que los asirios podríamos decir que andaban por vista, pero no por fe. A pesar de este impactante discurso que leeremos del Rapsacés, los hombres que estaban dentro de la nación, que estaban sobre el muro, no respondieron palabra alguna porque estaban obedeciendo la orden que dio el rey Ezequías de guardar silencio. En cierto sentido, esa actitud demostraba también fe en el Señor. El pueblo optó por confiar en Dios antes que aceptar la oferta de rendirse que les hacía este oficial asirio. A veces, ante la incredulidad del arrogante, es mejor permanecer callado. Los judíos
vemos que ante este discurso rasgaron sus vestiduras, pero podemos pensar que lo que más les dolió del discurso no fue la amenaza, sino que éste se burlara de Dios. En el capítulo 37 veremos cómo Ezequías se volvió a Dios en busca de ayuda, mandando a buscar a Isaías. Y es maravilloso porque cuando el Rapsacés hace su discurso de una forma soberbia y hace la pregunta, ¿qué Dios ha librado a su pueblo? La respuesta del profeta Isaías pareciera responder y decir, el Dios verdadero sí librará a su pueblo de las manos del rey de Asiria. Junto con las noticias de la caída de Laquis, la carta de Sennacherib le llevó una oleada de temor a Ezequías. Pero de nuevo, este rey Ezequías hizo lo que siempre debe hacer el creyente. Este se volvió a Dios y oró, manifestando así una profunda fe en Jehová. Se requería de mucha fe para entender que los dioses de todas las demás naciones que ya habían sido conquistadas por los asirios eran simplemente imágenes hechas de madera o de piedra, de plata o de oro, pero hechas por manos de hombres sin poder alguno. Eran muchos en Judá los que habían adorado a esos ídolos también, pero Ezequías conocía la verdad y en ella basaba su oración. Además, le pidió que Dios los librara para que el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios verdadero, fuera glorificado. El rey de Judá estaba ofendido por los repetidos insultos que había proferido Sennacherib contra el Señor, contra su gran amor. Por lo tanto, un Dios misericordioso es el que responde a la oración de Ezequías. Veremos cómo prometió que la blasfemia de los asirios no iba a ser pasada por alto. El rey pagano va a oír un informe que lo obligaría a regresar a su propio país donde morará. Todo ocurrió tal como Isaías lo predijo. 185.000 orgullosos soldados asirios murieron en una sola noche. Sennacherib levantó el campamento, se retiró y retornó a Nínive, y allí permaneció. Dios le había dado un espíritu tímido. La destrucción de una porción significativa de sus fuerzas los hizo regresar a su país con temor. Y Sennacherib no murió tan pronto como regresó a Nínive, sino que sus dos hijos lo asesinaron casi 20 años más tarde. Y es muy interesante recordar que el rey asirio estaba adorando en el templo de su Dios cuando fue asesinado. Nuevamente notamos el contraste que hace Isaías. Ezequías, Ezequías fue al templo del Señor, oró a Jehová, éste le respondió con una grande y gloriosa victoria, inimaginable a los ojos de los hombres. Sennacherib fue al templo de Nisroch a orar, este rey asirio, pero su Dios no fue capaz de protegerlo ni siquiera durante el acto de adoración a él. Jehová es Dios, es el único y verdadero Dios. Todos los otros dioses son simplemente imágenes sin valor hechas por manos de hombre. En el capítulo 38 veremos la enfermedad de Ezequías y cómo Dios extiende su vida. Sin embargo, el profeta utiliza este relato para también presentarnos al nuevo enemigo de la nación, Babilonia. El profeta veremos cómo inaugura la segunda parte de este libro, haciendo una referencia en la que los asirios ya no van a amenazar a Judá. Isaías vio en el futuro el surgimiento de Babilonia. La invasión asiria acaeció en el año 701 a.C. La invasión babilónica que originó la destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 587, es decir, más que un siglo después. Para cuando Nabucodonosor viniera, Isaías y sus contemporáneos estarían todos muertos y sepultados, pero el profeta le señalaba a su pueblo el futuro porque Dios le había revelado estos sucesos venideros mediante la inspiración. Y sobre el relato de cómo se anuncia la muerte de Ezequías y el favor de Dios en extender su vida, cómo éste ora y el Señor responde, hay un comentario que les quiero compartir. Este dice así: el mensaje que Isaías le transmitió a Ezequías establece algunas maravillosas verdades que son aplicables al pueblo de Dios de todos los tiempos. El Señor escucha las oraciones de su pueblo. Ninguna plegaria del creyente va a parar al vacío. Dios las escucha todas. Él vio también las lágrimas del rey. Esta es otra verdad que los fieles pueden atesorar. El Todopoderoso se da cuenta del sufrimiento y de la angustia de los suyos. Y por último, Jehová hizo uso de su poder para cambiar lo que el esfuerzo humano no podía hacer. Él hizo que Ezequías se recuperara.
Esta es una afirmación en la que todo el pueblo de Dios ha confiado. Él tiene el poder para hacer lo imposible. Alentados por estos versículos, los creyentes se pueden volver a su Dios en oración y confiar que Él entiende sus aflicciones, pero que también escucha sus plegarias y que si es su voluntad, Él también puede liberarlos, restaurarlos, darles fuerza, darles salud. Incluso cuando la medicina o el mayor de los esfuerzos humanos no ofrecen esperanza alguna, Dios sí puede transformar y cambiar las cosas. Así que, hermanos, hoy día para finalizar veremos cómo en el último capítulo 39 el orgullo pareciera ser del rey Ezequías mostrando sus riquezas y sus posesiones, terminaría siendo el promotor de la condena y la invasión por parte del pueblo de Babilonia.